una mujer llamada Jucilene se sorprendió al descubrir que su esposo Marcio había solicitado un préstamo en su nombre sin que ella lo supiera. Ella estaba trabajando cuando recibió un correo electrónico inesperado, y al coger el teléfono celular y abrir su bandeja de entrada, se quedó sin palabras al ver la cantidad de dinero que su esposo Marcio había solicitado prestado. Decidió llamarlo de inmediato, pues quería una explicación sobre lo que había sucedido. Sin embargo, no sabía lo que estaba por venir. Jucilene y Marcio, casados desde hacía 8 años, llevaban una vida aparentemente perfecta. Criaban juntos a Jorge, un niño de 11 años lleno de energía y sueños. La base de su relación era el respeto mutuo y la confianza inquebrantable de Jucilene en su esposo. Marcio, a su vez, siempre se mostraba dedicado a la familia, demostrando amor y cariño por su esposa e hijo. Jorge, a sus 11 años de edad, ya era un niño notable por su inteligencia y sagacidad. Su mente inquisitiva absorbía conocimiento como una esponja, y sus conversaciones con su madre, Jucilene, eran un constante flujo de ideas y cuestionamientos. Desde sus primeros años, mostraba una profunda conexión con Jucilene, viéndola como su fuente de apoyo y refugio en medio de las turbulencias de la vida. Jucilene, siempre paciente y alentadora, alimentaba la pasión de Jorge por el conocimiento y lo guiaba en su búsqueda de comprensión. Marcio, por su parte, era un padre dedicado y cariñoso. Tenía un profundo afecto por Jucilene y Jorge, y siempre se esforzaba por brindar lo mejor para su familia. Su presencia era constante en casa, y disfrutaba de momentos de ocio con su esposa e hijo. Sin embargo, con el paso de los años, un sutil desequilibrio comenzó a manifestarse en la dinámica familiar. Marcio, impulsado por el deseo de progresar en su carrera, dedicaba cada vez más horas al trabajo. Las reuniones se volvieron frecuentes, los viajes de negocios se multiplicaron y su tiempo en casa se redujo cada vez más. Al principio, Jucilene y Jorge intentaron entender la situación, reconociendo la importancia del trabajo de Marcio para el sustento de la familia. Sin embargo, la constante ausencia comenzó a generar un sentimiento de vacío y soledad. Las comidas en familia se volvieron menos frecuentes, las conversaciones nocturnas disminuyeron y la sensación de distancia entre ellos se intensificó. En algunos casos, las largas horas de trabajo de Marcio lo llevaban a dormir fuera de casa, lo que generaba aún más preocupación y tristeza en Jucilene y Jorge. Las dudas y los cuestionamientos se acumulaban, y la falta de comprensión dominaba el hogar. Ante esta situación, Jucilene intentó varias veces hablar con Marcio, buscando entender sus motivaciones y encontrar una solución al problema. Sin embargo, sus conversaciones eran frecuentemente pospuestas o interrumpidas por las presiones del trabajo, y la sensación de abandono se intensificaba. Jorge, por su parte, observaba todo con tristeza y confusión. No entendía por qué su padre, antes tan presente y amoroso, se estaba alejando cada vez más de la familia. La añoranza por su padre era constante, y la falta de comprensión lo dejaba herido e inseguro. A la mañana siguiente, una nueva oscuridad envolvió la casa. Jucilene, al levantarse, se encontró con la ausencia de Marcio. La cama junto a ella estaba vacía, y reinaba el silencio en la habitación. El aroma familiar del desayuno, que solía impregnar el aire, brillaba por su ausencia. Sintió un apretón en el corazón, una mezcla de tristeza y preocupación. Una vez más, Marcio se había ido temprano al trabajo, sin desayunar con la familia. La escena se repetía con frecuencia, alimentando la creciente desconfianza de Jucilene. Las largas horas de trabajo y los constantes viajes de negocios generaban preguntas en su mente. ¿Sería posible que la dedicación profesional de Marcio estuviera ocultando algo más profundo? Sin embargo, Jucilene intentaba aferrarse a la racionalidad. Conocía a su esposo y sabía de su responsabilidad y compromiso con el trabajo. ¿Sería posible que realmente estuviera abrumado y que sus ausencias fueran solo consecuencia de la necesidad de proveer el sustento familiar? Aún así, la duda persistía. Las pocas veces que Marcio estaba en casa, parecía distante e indiferente. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, y la complicidad que antes los unía parecía haber desaparecido. Jucilene se sentía cada vez más sola e insegura sobre el futuro de la familia. Mientras ella se consumía en dudas y angustias, Marcio seguía su camino de traiciones y engaños. Su dedicación al trabajo era solo una fachada para ocultar su relación prohibida con Samantha, una empleada de la empresa. Samantha era todo lo que Jucilene no era. Joven, ambiciosa y llena de vida, rápidamente conquistó el corazón de Marcio, quien se vio completamente cegado por la pasión. En Samantha,
encontraba la emoción y la novedad que ya no existían en su matrimonio con Jucilene. Los encuentros clandestinos se volvieron frecuentes, robando el tiempo precioso que debería haber sido dedicado a la familia. Se perdía en conversaciones apasionadas con Samantha, olvidando sus deberes como esposo y padre. El amor que antes sentía por Jucilene y Jorge apenas existía, reemplazado por un deseo arrollador por la amante. En su obsesión por Samantha, Marcio se volvía cada vez más negligente con sus responsabilidades familiares. Las excusas por las constantes ausencias se repetían, y la verdad se ocultaba cada vez más bajo el velo de la mentira. Se distanciaba cada vez más de Jorge, ignorando las necesidades emocionales del hijo y el impacto que sus acciones estaban causando en la familia. Marcio, cegado por la pasión y el egoísmo, parecía haber olvidado por completo que tenía un hijo y una esposa que lo amaban. Su conducta irresponsable e infiel ponía en riesgo la felicidad de quienes más lo necesitaban, abriendo paso a un futuro incierto y doloroso. La noche siguiente estuvo marcada por una angustia sofocante. Jucilene, consumida por incertidumbres y penas, esperaba el regreso de Marcio con el corazón apretado. Con cada minuto que pasaba, la duda se intensificaba y el dolor de la traición se hacía más presente. Al oír el sonido de la cerradura de la puerta abriéndose, se levantó en la sala, inundada por una mezcla de rabia y aprehensión. Marcio, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior, se dirigió directamente al baño, sin siquiera reconocer la presencia de su esposa. Jucilene, incapaz de contener más sus sentimientos, lo siguió hasta la puerta del baño. El sonido del agua cayendo de la ducha no ahogaba la angustia en su voz cuando le preguntó: «Marcio, ¿por qué llegaste tarde otra vez?». La pregunta resonó en la habitación, cargada de acusación y dolor. Marcio, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de caer sobre él, vaciló unos segundos antes de responder. «Trabajo, amor. Tuve que resolver algunas urgencias en la empresa», dijo, con la voz amortiguada por el agua. Al salir del baño, Marcio, con una sonrisa forzada, se dirigió a Jucilene y dijo: «Amor, perdón por el retraso. Tuve mucho trabajo hoy, por eso llegué tarde». Jucilene decidió creer en Marcio. La idea de un divorcio todavía la aterrorizaba, y se aferraba a la mínima oportunidad de salvar su matrimonio. Respirando hondo, respondió: «Está bien, Marcio. Entiendo, pero la próxima vez, por favor, avísame con anticipación». Marcio, aliviado por haber evitado la confrontación, agradeció a Jucilene por su comprensión. Se dirigió a la habitación, fingiendo estar cansado, y se acostó en la cama, abrumado por un torbellino de emociones. Esa noche no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a Jucilene, Samantha y al futuro incierto que lo esperaba. Se sentía perdido y solo, sin saber qué camino tomar. A la mañana siguiente, Marcio se despertó con un nuevo propósito: recuperar la confianza de Jucilene. Con una sonrisa en el rostro y un nuevo ánimo, se dirigió a la cocina para desayunar con Jucilene y Jorge. La escena era familiar, pero habían pasado semanas desde que la familia se había reunido para esa simple comida. Jucilene lo observaba con cautela, con sus ojos aún cargados de desconfianza. Jorge, por su parte, se alegraba con la presencia del padre, pero aún sentía la distancia que se había instalado entre ellos en los últimos tiempos. Marcio se esforzaba por mantener la conversación fluida y agradable, evitando cualquier mención al trabajo. Contaba chistes, se reía de las historias de Jorge y mostraba atención a las necesidades de Jucilene. Las mañanas se repetían de esta manera, y Marcio se daba cuenta de que su nuevo comportamiento estaba dando resultados positivos. Jucilene, poco a poco, aflojaba sus desconfianzas y empezaba a creer que él realmente había cambiado. Las noches también se volvieron más tranquilas. Él se esforzaba por llegar a casa a la hora acordada, evitando las largas horas de trabajo que antes eran su excusa para ausentarse. Pasaba más tiempo con Jucilene y Jorge, conversando, jugando y viendo películas. Sin embargo, Marcio sabía que su cambio de comportamiento era solo una estrategia temporal. La pasión que sentía por Samantha era abrumadora y consumía sus pensamientos en cada momento. Con cada encuentro clandestino, el deseo de huir con ella se intensificaba, pero la realidad le impedía seguir sus impulsos. Lo único que lo mantenía en su vida actual era la falta de recursos financieros. Marcio ganaba un salario significativo, pero no era suficiente para garantizar una vida cómoda para él y Samantha en una nueva ciudad. Las cuentas de la casa, los gastos de Jorge y el estilo de vida lujoso que Samantha deseaba consumían gran parte de sus ingresos. Huir con ella significaría renunciar a todo lo que había construido a lo largo de los años, incluida su carrera,
sus amigos y su familia. Pasaba noches en vela pensando en soluciones y buscando maneras de obtener el dinero necesario para realizar su plan de fuga. La pasión que consumía a Marcio lo cegaba, pero Samantha no se dejaba llevar solo por los sentimientos. Era ambiciosa y pragmática, y sabía que el tiempo era crucial para concretar sus planes. Cansada de esperar y conformarse con encuentros clandestinos, comenzó a presionar a Marcio. Exigía que tomara una decisión definitiva y dejara su casa inmediatamente. No aguanto más esta vida oculta, decía con impaciencia. O resuelves las cosas con tu esposa y vienes a vivir conmigo, o nuestra relación se acaba aquí. Marcio se veía cada vez más atrapado. Tratando de calmar a Samantha, respondió: amor, ten paciencia. Estoy pensando en un plan para conseguir el dinero que necesitamos. Pronto podremos huir de aquí y vivir la vida que siempre hemos soñado. Samantha, escéptica e impaciente, replicó: ¿cuántas promesas más necesitas hacer, Marcio? Llevamos meses así y nada ha cambiado. No esperaré más. Si no tomas una decisión ahora, se acabó. La presión de Samantha aumentaba cada día, y Marcio se sentía cada vez más ahogado. Sabía que necesitaba encontrar una solución pronto, de lo contrario, perdería a la mujer que amaba, pero la solución que buscaba parecía cada vez más lejana. Al día siguiente, en un esfuerzo por calmar sus pensamientos y ganar tiempo para reflexionar, Marcio decidió llegar tarde al trabajo. Necesitaba un momento para sí mismo, para organizar sus ideas y trazar un plan para el futuro. Al llegar a casa, encontró a Jusilene y Jorge en la sala, viendo televisión. La escena familiar despertó en él una nostalgia agridulce. Recordaba los tiempos felices que pasaban juntos, antes de que la traición y la mentira se apoderaran de su vida. Con una sonrisa forzada, se sentó junto a Jusilene y comenzó a hablar con Jorge sobre sus juguetes. Su actuación era impecable, pero por dentro se sentía como un impostor, fingiendo ser un buen esposo y un buen padre cuando, en realidad, estaba traicionando la confianza de ambos. La tarde transcurrió en medio de una falsa tranquilidad. Marcio se esforzaba por mantener la conversación fluida y evitar cualquier mención al trabajo. Sabía que necesitaba seguir desempeñando ese papel de esposo dedicado y padre atento para que sus planes con Samantha funcionaran. Al final de la tarde, se despidió de Jusilene y Jorge con un beso cariñoso, prometiendo regresar temprano del trabajo. Sin embargo, sabía que esa promesa era solo otra mentira entre tantas. Esa noche, Marcio se encerró en su oficina y pasó horas elaborando un plan para conseguir el dinero necesario para huir con Samantha. Consideró varias opciones, desde pedir un préstamo al banco hasta involucrarse en negocios oscuros. Con cada idea que consideraba, la sensación de culpa y miedo solo aumentaba. Él sabía que estaba poniendo en riesgo su vida, su libertad y el futuro de su familia, pero la pasión por Samantha lo consumía y lo cegaba, impidiéndole ver las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, salió de casa con la mente llena de sus planes. Se dirigía al trabajo, pero sus pensamientos estaban en Samantha y en el futuro que soñaban juntos. Habían pasado 2 días desde la tensa conversación con Samantha. La presión de su amante lo consumía, y Marcio se sentía cada vez más acorralado. Con cada minuto que pasaba, la necesidad de encontrar una solución se volvía más urgente. El corazón de Marcio latía fuerte en su pecho mientras pensaba en la idea de pedir un préstamo en el banco. La imagen de Samantha, con sus ojos llenos de deseo y promesas de una nueva vida, lo atormentaba. Escapar lejos, a un lugar donde nadie los conociera, era la única salida que veía para escapar de la monotonía y la infelicidad que lo rodeaban. Pero también era consciente de la realidad que lo atrapaba. Una deuda antigua, acumulada a lo largo de los años, manchaba su nombre y le impedía obtener cualquier tipo de crédito. La frustración lo consumía mientras intentaba encontrar una solución. De repente, una idea surgió en su mente. Podría usar el nombre de su esposa Jusilene para solicitar el préstamo. Ella era una mujer honesta y trabajadora, con un historial financiero impecable. Marcio sabía que era incorrecto engañarla, pero el deseo de escapar con Samantha era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Ya había tomado su decisión. El plan era audaz, arriesgado y lleno de traiciones, pero la promesa de una nueva vida con Samantha era irresistible. Jusilene, su esposa, sería la pieza fundamental para el éxito de la fuga. Necesitaría su consentimiento para solicitar el préstamo en el banco, y la idea de convencerla lo llenaba de aprensión. Jusilene era una mujer honesta y trabajadora, dedicada a su familia. Marcio imaginaba la difícil conversación que tendría con ella, intentando explicar sus necesidades, suplicando por ayuda. Pero también sabía que no podría obtener el préstamo por sí solo. La deuda antigua le impedía realizar cualquier transacción financiera, y Jusilene,
con su historial limpio y sin mancha, era su única esperanza. Una nueva idea surgió en su mente: la aplicación del banco. Era posible que, a través de la plataforma en línea, pudiera solicitar el préstamo sin la presencia física de Jucilén. La facilidad y la discreción lo atraían, pero también sabía que debía ser cauteloso. Falsificar firmas y documentos digitales era un delito grave, y las posibilidades de ser descubierto eran altas. Después de días de insomnio, consumido por la ansiedad y la culpa, Marcio finalmente lo logró. Utilizando la aplicación del banco y empleando artimañas digitales, falsificó la firma de Jucilene y solicitó un préstamo de 15.000 reales. La cantidad era suficiente para asegurar su escape con Samantha, lejos de la vida monótona y las deudas que lo acosaban. Mientras tanto, Jucilene seguía con su rutina dedicada, trabajando arduamente para mantener a su familia y construir un futuro mejor. En su mente, no había espacio para imaginar que su esposo, el hombre con quien había compartido años de su vida, estuviera tramando algo tan terrible. Al final de la tarde, al salir del trabajo, recibió un mensaje en su celular. Era una notificación del banco, informando sobre la aprobación del préstamo. Se sintió confundida. No había solicitado ningún préstamo, y la cantidad era demasiado alta para sus necesidades. Inmediatamente, llamó a Marcio, pero él no contestó sus llamadas. Tampoco recibió respuesta a los mensajes que envió. Una sensación de pánico la invadió. Algo estaba muy mal. Determinada a descubrir la verdad, corrió hacia el banco. Allí, al revisar su extracto, encontró la confirmación de su peor pesadilla. El préstamo se había realizado en su nombre, sin su consentimiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras trataba de entender lo que había sucedido. Mientras Jucilene salía del banco, aturdida y con el corazón roto, Marcio se dirigía a un lujoso hotel de la ciudad. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con miedo, culpa y emoción por la fuga que estaba a punto de comenzar. Samantha lo esperaba ansiosamente en la habitación del hotel. Había sido la pieza central del plan de Marcio, la promesa de una nueva vida libre de la rutina y las deudas. Al verlo entrar, con una sonrisa triunfante en el rostro, corrió hacia él, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Juntos, brindaron con champán por los 15.000 reales que Marcio había obtenido con el nombre de Jucilene. La alegría era contagiosa, la sensación de libertad embriagadora. Marcio no sabía que Jucilene ya había sido notificada por correo electrónico sobre la aprobación del préstamo. El mensaje, enviado automáticamente por el banco, contenía todos los detalles de la transacción, incluido el monto y la fecha. Fue como un puñetazo en el estómago para ella, la confirmación de sus peores pesadillas. Al regresar al apartamento después de la noche de celebración en el hotel, Marcio no podía imaginar la tormenta que le esperaba. Jucilene, consumida por el dolor de la traición y armada con pruebas del crimen, lo esperaba despierta, con el rostro bañado en lágrimas y la ira pulsando en sus venas. Tan pronto como se abrió la puerta, ella lo confrontó con la verdad. Marcio, ¿qué has hecho? ¿Por qué has solicitado un préstamo de 15.000 reales en mi nombre, sin consultarme? Gritó, con la voz cargada de dolor e indignación. Marcio, aturdido y sin saber qué decir, intentó negar las acusaciones. ¿De qué estás hablando, Jucilene? No sé de qué estás hablando, tartamudeó, tratando de defenderse. Pero Jucilene no se dejó engañar. Mostró las pruebas que había reunido, el extracto bancario en línea y los mensajes de notificación del banco. Jucilene decidió irse a dormir y le dijo a Marcio que al día siguiente tendría que darle más explicaciones. En una noche de tormenta, con el viento aullando afuera y la lluvia golpeando fuerte contra las ventanas, Marcio no pudo soportarlo más. Necesitaba confesar y deshacerse de esa carga que lo asfixiaba. Jucilene, sentada en la cama con un libro en las manos, notó la agitación de Marcio al entrar en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él se arrodilló frente a ella, con las manos temblorosas y la voz marcada por la emoción. Jucilene, necesito contarte algo terrible que hice, comenzó a decir. Me enamoré de otra mujer. El libro cayó de las manos de Jucilene, con un sonido sordo resonando en la habitación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, con el dolor manifestándose en un apretón en el pecho. ¿Cómo así, Marcio? ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, con la voz temblorosa de rabia y decepción. Marcio narró todo, desde el encuentro casual con Samantha en la empresa hasta el desarrollo de una pasión arrolladora que no pudo controlar. Contó sobre las noches robadas, los mensajes ocultos y los sueños de una vida juntos. Pero su confesión no terminó ahí. Necesitaba revelar toda la verdad, por más dolorosa que fuera. Jucilene, continuó,
con la voz aún más baja, hice el préstamo con tu nombre. Necesitaba el dinero para huir con ella. El impacto fue devastador. Jusilene no solo había sido traicionada por el amor de su vida, sino que también había visto su confianza y seguridad financiera sacudidas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, corriendo por su rostro como un río caudaloso. Las últimas palabras de Jusilene resonaron en la mente de Marcio mientras tomaba la llave de la puerta con manos temblorosas. Con cada paso que daba hacia la salida, la imagen del rostro bañado en lágrimas de su esposa se volvía aún más vívida, desgarrando su corazón. El dolor de la traición que él mismo había causado era insoportable, pero la culpa por haber puesto a Jusilene y a su hijo Jorge en una situación tan difícil lo consumía aún más. Jusilene se quedó sola con su hijo Jorge, con la tristeza envolviéndola como un manto pesado. La traición la consumía, mezclándose con la ira y la sensación de abandono. Se sentía violada, no solo como mujer, sino como madre. ¿Cómo explicarle al hijo lo que estaba sucediendo? ¿Cómo protegerlo del dolor y la confusión que flotaban en el aire? En medio del caos emocional, Marcio tomó una decisión precipitada: buscar ayuda de un abogado para iniciar el proceso de divorcio. La idea de vivir con Samantha, la mujer de la que se había enamorado, alimentaba la esperanza de un nuevo comienzo y un futuro lejos del dolor y la culpa. Sin embargo, el destino le deparaba otro camino. El proceso de divorcio resultó ser más complicado de lo que imaginaba, y decidió no intentarlo más. Mientras vivía una vida de ilusión junto a Samantha, Jusilene se enfrentaba a un desafío aún mayor: saldar la deuda de 15.000 reales que Marcio había dejado a su nombre al fugarse con Samantha. El peso de la responsabilidad era inmenso, y la sensación de traición y abandono la consumía cada día más. Con el corazón roto y el futuro incierto, se aferró a la única cosa que le quedaba: su hijo Jorge. Sabía que necesitaría ser fuerte por él y por sí misma. A la mañana siguiente, la casa aún estaba envuelta en un silencio pesado. Jusilene, con el rostro marcado por las lágrimas de la noche anterior, intentaba preparar el desayuno para su hijo Jorge, pero sus movimientos eran lentos y torpes. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y la expresión en su rostro era de profunda tristeza. Jorge, que tenía 11 años, observaba a su madre con atención. Percibía que algo estaba mal. Jusilene, siempre tan alegre y vibrante, ahora parecía abatida y sin energía. La comida que preparaba, antes tan sabrosa, ahora no tenía sabor. Con una mirada inocente y llena de preocupación, Jorge se acercó a su madre y preguntó: «Mamá, ¿por qué estás triste?». Jusilene, con el corazón apretado, miró a su hijo e intentó sonreír. «No estoy triste, mi amor, solo estoy un poco cansada», respondió, tratando de disimular su dolor. Pero Jorge no se dejó engañar. Conocía demasiado bien a su madre como para creer esa mentira. Sabía que había algo más detrás de esa profunda tristeza que flotaba sobre la casa. Jusilene miró el rostro inocente de Jorge, con sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que ya no podía seguir ocultándole la verdad a su hijo. Con un apretón en el corazón, decidió contarle todo. «Hijo mío», comenzó, muy emocionada, «tu padre ya no está aquí con nosotros». Jorge abrió mucho los ojos, sin entender lo que su madre estaba diciendo. «¿Por qué?», preguntó, con la voz cargada de confusión y tristeza. Jusilene respiró hondo, tratando de reunir fuerzas para seguir adelante. «Él se enamoró de otra mujer», dijo, muy triste, y decidió irse con ella. Jorge se quedó en silencio durante unos segundos, procesando la información. «¿Y nos dejó a mí?», preguntó, con la voz baja y dolida. Jusilene bajó la cabeza, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, hijo mío», respondió. «Te dejó, de hecho, nos dejó». Jorge se levantó y abrazó a su madre con fuerza. No podía creer que el padre a quien tanto amaba hubiera abandonado a la familia. El dolor de la traición era inmenso, y no sabía cómo lidiar con ello. Jusilene apretó a su hijo entre sus brazos, tratando de consolar. «Sé que es difícil, mi amor», dijo, «pero estoy aquí contigo, y lo superaremos juntos». Después de unos minutos, Jorge se separó de su madre y la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué hizo con nosotros?», preguntó. «Nos dejó con esta casa y sin dinero». Jusilene suspiró. «No, hijo mío», dijo. «Hizo algo aún peor. Tomó un préstamo a mi nombre, por un valor de $15,000, y se escapó sin pagar». Jorge quedó impactado. «Hizo eso con nosotros», dijo, con la rabia y la frustración apoderándose de él. ¿Cómo pudo hacerlo? Jusilene no tenía palabras para responder. Tampoco podía entender cómo el hombre al que tanto amaba había hecho algo tan cruel con ella y con el hijo. En los días que siguieron a la revelación de la fuga de Marcio,
Jucilene se vio envuelta en un torbellino de emociones. La tristeza la consumía, la rabia la corroía y la incertidumbre sobre el futuro la dejaba ansiosa. Pero, en medio del dolor, sabía que tenía que ser fuerte. Había un hijo que dependía de ella, una casa que sostener y una vida que reconstruir. Con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, Jucilene se preparó para otro día de trabajo. La rutina familiar, antes tan familiar y acogedora, ahora parecía vacía y sin sentido. Pero no podía rendirse a la tristeza. Jorge la necesitaba, y ella tenía que ser fuerte por él. Al llegar al trabajo, se sintió débil y mareada. El dolor en el pecho y la falta de aire la llevaron a buscar a sus compañeros, quienes, preocupados por su estado de salud, la llevaron al hospital. Allí, después de algunos exámenes, el diagnóstico fue claro: estrés agudo y ansiedad. Después de realizar varios exámenes en el hospital, Jucilene finalmente recibió el alta médica. La sensación de alivio era inmensa, pero la tristeza y la preocupación aún la rodeaban. El futuro era incierto, y sabía que tendría que enfrentar muchos desafíos para reconstruir su vida. Al regresar a casa, fue recibida por Jorge, quien la abrazó con fuerza y expresó su alegría por tenerla de vuelta. El amor de su hijo la reconfortó y le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, la felicidad duró poco. Tan pronto como se acomodó en casa, Jucilene encontró una carta sobre la mesa. Era un cobro por el préstamo que Marcio había hecho a su nombre. La cantidad era exorbitante y el plazo para pagar era corto. Su corazón se apretó. Ya sabía de la deuda, pero verla en blanco y negro la dejó aún más desesperada. ¿Cómo iba a pagar esa cantidad sola, con un salario bajo y sin la ayuda de Marcio? Decidida a entender mejor su situación financiera, Jucilene decidió acceder a su cuenta bancaria. Al verificar el saldo, se quedó impactada. La cantidad era mucho menor de lo que imaginaba. Marcio había retirado una cantidad significativa del dinero que tenía guardado en el banco, dejándola con apenas lo suficiente para pagar las facturas básicas. La rabia y la frustración se apoderaron de Jucilene. Se sentía traicionada y engañada 2 veces. Además de abandonarla y dejarla con una deuda enorme, Marcio había tomado el poco dinero que tenía guardado para imprevistos. En ese momento, tuvo que ser fuerte para no derrumbarse. Sabía que no podía entregarse a la tristeza y la rabia. Necesitaba encontrar soluciones para sus problemas y reconstruir su vida paso a paso. Aún afectada por la traición de Marcio y la enorme deuda que él había dejado, Jucilene decidió intentar contactar una vez más con su exmarido. Con la esperanza de que asumiera su responsabilidad y ayudara a resolver la situación, le llamó al móvil, le envió mensajes de texto e incluso intentó encontrarlo en su antiguo lugar de trabajo. Pero todos sus intentos fueron en vano. Marcio parecía haber desaparecido del mapa. La frustración y la rabia crecían cada día que pasaba. Jucilene se sentía impotente y sola para enfrentar todos los problemas que la rodeaban. En medio de la tormenta de emociones, encontró un puerto seguro en su hijo Jorge. A pesar de tener solo 11 años, Jorge era un chico muy astuto e inteligente. Observaba a su madre con atención, notando su tristeza y preocupación. En los días siguientes a la sincera conversación con Jorge, Jucilene se sentía más fuerte y segura. El amor y apoyo de su hijo le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que la rodeaban. Una noche, mientras conversaban sobre la situación de Marcio y la deuda, Jorge tuvo una idea inesperada. «Mamá», dijo, «¿sabías que instalé un GPS en el celular de papá hace algunos meses?» Jucilene se sorprendió. «¿GPS? ¿Por qué hiciste eso, hijo?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Jorge sonrió, un poco avergonzado. Tenía curiosidad por saber a dónde iba cuando salía de casa sin decírmelo, confesó. Pero olvidé quitar el GPS después. Jucilene reflexionó por unos segundos. La idea de rastrear a Marcio sin su consentimiento la incomodaba, pero la situación era desesperada. La deuda era grande y necesitaba encontrar una solución lo más rápido posible. «Está bien, hijo», dijo finalmente. «Intentaremos rastrearlo». Jucilene apenas podía creer todo lo que estaba descubriendo. Además de haber solicitado el préstamo a su nombre y haberse fugado con su amante Samantha, Marcio también se había llevado el auto que le pertenecía. La situación era aún más grave de lo que imaginaba. Con la ira y la frustración creciendo dentro de ella, Jucilene recordó la sugerencia de Jorge de rastrear el auto. Era una idea arriesgada, pero en este momento estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para encontrar a Marcio y resolver la situación de una vez por todas. Con la ayuda de Jorge, accedió a la aplicación de rastreo del auto, y para su sorpresa, el vehículo estaba en una ciudad costera a unos 500 km de distancia. Era un lugar al que nunca había ido,
lo que la intrigaba aún más. Sin embargo, la vida aún guardaba algunas sorpresas para Jucilene. Para su sorpresa, Marcio decidió llamarla algunos meses después de su fuga. Su voz sonaba débil y desesperada. «Jucilene, necesito mucho tu ayuda», dijo, con la voz marcada por la emoción. «Estoy en problemas». La llamada inesperada de Marcio tomó por sorpresa a Jucilene. Todavía sentía las marcas de la traición y la deuda que él había dejado. Con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de dudas, decidió seguir el GPS para llegar al lugar donde estaba Marcio. Sabía que era una decisión arriesgada, pero su intuición le decía que tenía que ir. Sin embargo, no fue sola. Jorge, su siempre presente hijo, insistió en acompañarla. Jucilene y Jorge siguieron las indicaciones del GPS hasta llegar al lugar donde Marcio estaba con el auto. Al verlo estacionado en un rincón desierto, el corazón de Jucilene se apretó. Al acercarse, Jucilene y Jorge se dieron cuenta de que Marcio no estaba solo. A su lado, había un hombre alto y robusto, con una mirada amenazadora. Jucilene sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que tenía que actuar con cautela. Con voz firme, se dirigió al hombre y preguntó qué estaba haciendo allí. El hombre, con una sonrisa irónica, respondió que simplemente estaba hablando con un amigo. Jucilene no creyó en sus palabras. Sabía que había algo más detrás de esa situación. Sin perder tiempo, discretamente tomó su celular y llamó a la policía. Informó la situación y pidió ayuda inmediata. En pocos minutos, una patrulla policial llegó al lugar. Al ver a los policías, el hombre misterioso se alejó rápidamente, dejando a Marcio solo. Jucilene se acercó al exmarido, que tenía la cabeza gacha y el rostro abatido. «Marcio, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, con la voz tensa. Marcio vaciló por unos segundos, antes de finalmente confesar la verdad. Dijo que había tomado el auto sin el permiso de Jucilene y que estaba tratando de venderlo para conseguir más dinero. Jucilene quedó impactada por la revelación. No podía creer que Marcio hubiera llegado al punto de intentar vender el auto que le pertenecía, incluso sabiendo que eso era ilegal. A pesar de que Jucilene había llamado a la policía, Marcio no fue detenido. Optó por entregar el auto a Jucilene y se fue sin hablar con el hijo, cuando su amante Samantha apareció para sorpresa de Jucilene y Jorge. Jucilene y Marcio aún conversaban en la calle cuando Samantha apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Estaba furiosa, con los ojos rojos de ira y las manos temblando. Al ver a Jucilene y Jorge juntos, Samantha no pudo contener su ira. Quería saber qué estaba haciendo Marcio allí, hablando con su ex esposa. Marcio se sintió presionado y sin saber qué decir. Intentó defenderse, pero las palabras le fallaban en la garganta. Jucilene, por su parte, observaba la escena en silencio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sentía rabia y dolor por todo lo que Marcio había hecho. En medio de la confusión, Jorge, que hasta entonces había permanecido callado, se acercó al padre y lo cuestionó con su voz infantil pero firme. «Papá, ¿por qué hiciste tantas cosas malas con mamá? ¿Por qué la traicionaste y nos abandonaste?». Al escuchar la inocente pregunta de Jorge, cuestionando a su padre sobre el motivo de sus acciones, Samantha no pudo contenerse. Dominada por la rabia y el resentimiento, se entrometió en la conversación, lanzando una bomba que sacudió aún más a la familia. Con la voz cargada de resentimiento, Samantha se dirigió a Jorge y dijo: «Tu padre te traicionó y abandonó a tu madre porque me encontraba más atractiva. Se cansó de ella y quería algo nuevo, algo más emocionante». Las palabras de Samantha cayeron como un rayo sobre Jucilene y Jorge. Jucilene sintió un pinchazo en el corazón, reviviendo la humillación y la traición que había sufrido. Jorge, por su parte, quedó confundido y herido por la revelación de que su madre no era lo suficientemente atractiva para su padre. Samantha, aún dominada por la rabia y el resentimiento, siguió hablando con Jorge, tratando de justificar sus acciones y lastimar aún más a Jucilene. Dijo que Marcio se había enamorado locamente de ella, que la encontraba más interesante, más hermosa y más emocionante que Jucilene. Jorge, por su parte, ya no quería escuchar las palabras de Samantha. Estaba furioso con su padre y su amante por haber destruido a su familia. Se levantó y dijo con firmeza: «No quiero hablar contigo, Samantha. No me interesa lo que tengas que decir. Estoy aquí esperando explicaciones de mi padre, y solo él puede decirme lo que realmente sucedió». Las palabras firmes de Jorge resonaron en la calle, silenciando a Samantha y dejándola sin palabras. Su furia momentánea fue disminuyendo gradualmente, dando paso a la vergüenza y al arrepentimiento por haberse entrometido en la conversación y lastimado aún más a la familia. Marcio, por su parte, permaneció en silencio, sintiendo el peso de la culpa sobre él. No sabía qué decirle a su hijo,
cómo explicar sus acciones y justificar el sufrimiento que había causado. Las palabras de Samantha, aunque dolorosas, habían abierto una herida profunda en Jorge, y le correspondía a él, como padre, intentar sanarla. Jorge, al ver el silencio de su padre, elevó la voz y dijo con determinación: «Padre, no me quedaré aquí esperando a que te expliques. Si no me dices lo que realmente sucedió, llamaré a la policía para que te arresten por robo». La amenaza de Jorge era seria, y Marcio sabía que no estaba blufeando. La situación se había vuelto crítica, y él necesitaba actuar rápidamente para evitar que su hijo tomara una medida drástica. Jusilene permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Jorge, con la voz tensa, cuestionaba a su padre sobre las acusaciones que había recibido. Marcio, por su parte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de ser arrestado lo aterrorizaba. Sabía que necesitaba explicarse ante su hijo, y cuanto antes, mejor. Tomando una profunda respiración, Marcio comenzó a hablar. Confesó a Jorge que había cometido un error y que se había involucrado con Samantha. Explicó que la pasión había surgido de manera inesperada, durante una fiesta. Jusilene, al escuchar la confesión, sintió una mezcla de rabia y decepción. Las palabras de Marcio confirmaban sus sospechas, y el dolor de la traición la golpeó de lleno. Jorge, por otro lado, reaccionó con furia. Se sentía triste por la actitud de su padre, quien había traicionado la confianza de la familia. En medio de la conversación tensa y llena de acusaciones, Marcio soltó una bomba que sacudió aún más los ánimos. Samantha estaba embarazada. La revelación cayó como un rayo sobre Jorge y Jusilene, quienes se sorprendieron con la noticia. El embarazo de Samantha complicaba aún más la situación y hacía que la traición de Marcio fuera aún más imperdonable. Marcio continuó hablando, tratando de explicarse. Dijo que Samantha había descubierto el embarazo poco después de que él se fuera de casa, abandonando a Jorge y a Jusilene. La noticia la devastó y la dejó en estado de shock. Jorge, consumido por la rabia, cuestionó a su padre cómo podía haber hecho semejante crueldad. Abandonar a la familia para vivir un amor prohibido y ahora, con el embarazo de Samantha, poner en peligro el futuro de todos. Marcio, sin palabras para defenderse, simplemente bajó la cabeza, avergonzado de sus acciones. Jusilene, por su parte, sintió un dolor profundo. La traición de Marcio la había herido como nunca antes, y el embarazo de Samantha era un recordatorio constante de la infidelidad de su esposo. Se preguntaba cómo podría seguir adelante y cómo reconstruir su vida después de esa traición tan dolorosa. Jusilene, que hasta ese momento permanecía en silencio, finalmente alzó la voz. Con la voz marcada por el dolor y la decepción, cuestionó a Marcio sobre otro asunto que la atormentaba: el carro de la familia. Además de haber hecho préstamos en mi nombre sin mi consentimiento, ¿por qué te llevaste también el carro?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Ese carro era de la familia, Marcio. Era nuestro carro. Marcio, cabizbajo y sin saber cómo defenderse, bajó la cabeza. Necesitaba más dinero, Jusilene, dijo. Los préstamos no fueron suficientes para cubrir todo. La respuesta de Marcio no calmó a Jusilene. De hecho, solo aumentó su furia e indignación. ¿Más dinero para qué, Marcio? ¿Para financiar tus encuentros clandestinos con esa mujer? ¿Para comprarle regalos? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta e irresponsable? Jorge, también furioso con su padre, se unió a su madre en la acusación. ¿No pensaste en nosotros, papá? ¿En cómo nos arreglaríamos sin el carro? ¿Sin tu salario? Has destruido nuestra familia, papá. En medio de la conversación tensa y cargada de emociones, Jusilene decidió revelar algo a Marcio que él no imaginaba. Desde hacía mucho sospechaba de sus infidelidades. La sospecha la atormentaba desde que notó cambios en el comportamiento de su esposo, como salidas frecuentes y misteriosas, llamadas telefónicas en horarios inusuales y actitudes evasivas. Con el corazón roto y la voz marcada por el dolor, Jusilene confesó que, junto con Jorge, tomó una decisión drástica para confirmar sus sospechas: instaló un GPS en el carro de Marcio. A partir de ese momento, comenzó a monitorear cada paso de su esposo, descubriendo así los encuentros clandestinos con Samantha y la doble vida que llevaba. Jorge, quien también estaba presente, sintió una mezcla de rabia y decepción hacia su padre. No podía creer que Marcio le hubiera mentido y traicionado la confianza de la familia durante tanto tiempo. La imagen del padre que admiraba y respetaba estaba destrozada, y el dolor de la traición era profundo. Marcio, aún intentando defenderse y justificar sus acciones, se volvió hacia su hijo Jorge. Con la voz marcada por la emoción, dijo: Jorge, necesitas entender que hice todo esto por amor a tu madre. No quería lastimarla, solo quería protegerla del dolor. Sabía que estaría destrozada si supiera la verdad,
así que planifiqué todo para que no lo descubriera. Sin embargo, las palabras de su padre no conmovieron a Jorge. Lo miró con rabia y desprecio en los ojos. ¿Amor? ¿Qué tipo de amor es ese que te lleva a engañar a tu esposa y mentirle a tu hijo? ¿No pensaste en cómo nos lastimarían tus acciones? ¿No te importan nuestros sentimientos? Marcio se sintió abrumado por las palabras de su hijo. Sabía que Jorge tenía razón. Su obsesión por Samantha lo había cegado, y no había pensado en las consecuencias de sus actos para la familia. Sin embargo, Jorge no estaba dispuesto a perdonarlo tan fácilmente. La traición de su padre había minado su confianza en él, y no sabía si algún día podría volver a verlo de la misma manera. Marcio admitió ante Jorge que era un niño asombroso, tan inteligente que daba miedo. Jorge, con solo 11 años, era muy inteligente y había tenido la idea de instalar el GPS en el carro de la familia que estaba con Marcio, sabiendo que algún día su madre podría necesitar, y con esa ayuda, Jusilene logró localizar a Marcio en una carretera lejana de la ciudad. Mientras tanto, Jorge continuó hablando con su padre Marcio. «Nunca me convertiré en un adulto como tú, papá», dijo, con voz llena de rencor. Un hombre egoísta que solo piensa en sí mismo y no le importa a las personas que ama. En medio de la conversación tensa y cargada de emociones, Jusilene se dirigió a Marcio con voz firme y resuelta. «He despedido a los policías, Marcio», dijo, «pero eso no significa que confíe en ti o que esté dispuesta a perdonar». Marcio se sintió aturdido por las palabras de su ex esposa. Sabía que Jusilene hablaba en serio, y la amenaza de prisión lo aterrorizaba. Se había metido en una situación muy difícil, y las consecuencias de sus actos estaban comenzando a materializarse. Jorge, quien observaba la conversación en silencio, finalmente alzó la voz. «Mamá, ¿puedo llamar a la policía ahora?», preguntó, con voz marcada por el dolor y la rabia. «No quiero volver a ver a este hombre en nuestra casa. No lo merece». Jusilene miró a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que él estaba sufriendo, y su corazón se rompía al verlo tan lastimado. «Tranquilo, hijo», dijo, intentando calmar. «Hablaremos de esto después». Jusilene, aún con la voz marcada por el dolor y la rabia, continuó reprendiendo a Marcio. Lo confrontó sobre los préstamos que había hecho en su nombre sin su consentimiento, y lo acusó de intentar vender el carro de la familia, lo cual también era un crimen. «No solo me has traicionado, Marcio, sino que también me has puesto en una situación financiera delicada», dijo, con lágrimas en los ojos. «Has puesto en peligro a nuestra familia». Marcio se sintió humillado y derrotado. Él sabía que había cometido un error grave y que no había excusa para sus acciones. Jusilene no se conmovió con la súplica del esposo. «Deberías haberme contado lo que estaba pasando», dijo ella. «Podría haber ayudado a encontrar una solución, pero preferiste engañarme y ponerme en peligro. Y encima de todo, usaste todo el dinero para huir con tu amante», dijo ella. En ese momento, Jusilene se volvió hacia su hijo Jorge, quien observaba la escena en silencio. «Jorge, hijo mío», preguntó con la voz marcada por la emoción, «¿qué piensas? ¿Debería llamar a la policía ahora mismo?» Jorge, también enfurecido con su padre, lo miró con desprecio. «Se lo merece, mamá», dijo con voz firme y decidida. «Te engañó y nos mintió. Ya no merece nuestra confianza». Mientras tanto, Samantha, que estaba sentada dentro del coche, observaba toda la discusión, esta vez en silencio. Las palabras acusatorias de Jusilene, la decepción de Jorge y el arrepentimiento de Marcio resonaban en sus oídos, confrontándola con la realidad de las consecuencias de sus actos. De repente, el ruido de un coche se acercó e interrumpió la escena. Eran los padres de Samantha, quienes ya sabían todo lo que su hija y Marcio habían hecho. Los padres de Samantha la miraban con seriedad y reproche. La madre, con la voz marcada por la decepción, dijo: «Samantha, ¿cómo pudiste hacer esto? Te involucraste con un hombre casado, destruiste un hogar y encima te aprovechaste de un dinero que no te pertenecía». Samantha, cabizbaja y con lágrimas en los ojos, dijo: «Sé que cometí un error, mamá. Me arrepiento profundamente de todo lo que hice, pero estaba enamorada de Marcio, y él me hizo creer que iba a separarse de su esposa». El padre de Samantha la interrumpió con voz firme y autoritaria: «Enamorada o no, Samantha, deberías haber pensado en las consecuencias de tus actos. Marcio es un hombre casado y con hijos, si aún no se ha divorciado. Está casado». En medio de la tensa discusión entre Jusilene, Jorge y Marcio, la sirena de la policía rasgó el aire, anunciando la llegada de los oficiales que Jusilene había llamado. La tensión en la carretera era notable, y el ambiente se volvió aún más pesado cuando los policías entraron y pidieron que Marcio los acompañara. Marcio, aturdido y sin saber qué hacer, intentó defenderse, alegando que estaba siendo víctima de una trampa. Pero las pruebas en su contra eran innegables,
los préstamos a nombre de Jucilene, los mensajes intercambiados con Samantha y la confesión misma a Jorge sobre el intento de venta del coche. Ante las evidencias, no tuvo otra alternativa más que entregarse. Fue esposado y llevado a la comisaría, dejando un rastro de destrucción y dolor. Jucilene y Jorge observaban la escena en silencio, aún tratando de procesar todo lo sucedido. Pero detrás de la aparente pasividad de Jorge, había un plan meticulosamente elaborado. Se había aliado con su madre para recopilar las pruebas necesarias para incriminar a su padre y ponerlo tras las rejas. Motivado por la decepción y la ira, Jorge sabía que tenía que hacer algo para proteger a su madre y castigar a Marcio por sus traiciones. Monitoreó las conversaciones de su padre, accedió a sus correos electrónicos e incluso instaló un rastreador en el coche familiar. Con toda esa información en sus manos, proporcionó a su madre todas las pruebas que necesitaba para llamar a la policía y denunciar a Marcio. Sabía que sería una decisión difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para liberar a su madre del dolor y la humillación. Confinado en una celda fría y solitaria de la comisaría, Marcio se enfrentaba a las consecuencias de sus actos impulsivos. La traición a su esposa, Jucilene, y el intento de engañarla con préstamos fraudulentos lo habían llevado a prisión, donde ahora esperaba el juicio que determinaría su destino. Mientras se adaptaba a la dura realidad carcelaria, recibió la visita del abogado de Jucilene, quien lo informó sobre la decisión judicial que lo obligaba a pagar pensión alimenticia para su hijo, Jorge. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pues ya había perdido su empleo y ahora tendría que hacer frente a otro gasto significativo. El abogado, con un tono severo, detalló el monto de la pensión y las formas de pago, dejando claro que cualquier retraso o incumplimiento de la orden resultaría en medidas legales más rigurosas. Abatido y sin alternativas, Marcio simplemente estuvo de acuerdo, consciente de que era su responsabilidad cuidar de Jorge, incluso estando encarcelado. Tras las rejas, reflexionaba sobre sus malas decisiones y el impacto que habían tenido en su familia. Mientras tanto, Jucilene aún estaba afectada por la traición de Marcio y el desvío de dinero por su parte, y decidió buscar justicia. Sabía que necesitaba recuperar lo que le habían quitado y proteger su futuro y el de su hijo. Con la ayuda de un abogado, presentó 2 demandas judiciales. La primera, para recuperar una parte del dinero que Marcio le había robado de su cuenta. Presentó extractos bancarios que demostraban las transferencias irregulares y exigió la devolución integral del monto sustraído. El segundo pedido de Jucilene era que la deuda del préstamo a su nombre fuera pagada por Marcio. Alegó que su esposo había contraído el préstamo sin su consentimiento, por lo tanto, él era el único responsable de su cancelación. La batalla judicial comenzó, y se vio envuelta en un proceso arduo y complejo. Necesitó presentar pruebas, testigos y argumentos sólidos para convencer al juez de que sus derechos habían sido violados. Al final de la batalla judicial, la justicia finalmente prevaleció. Jucilene, después de meses de espera y sufrimiento, vio reconocidos sus derechos. El juez determinó que Marcio saldara la deuda del préstamo que había hecho a su nombre, reconociendo que había contraído la deuda sin el consentimiento de su esposa. Además, logró recuperar una parte del dinero que Marcio le había robado de su cuenta. Las pruebas presentadas, como los extractos bancarios y los testigos, fueron suficientes para convencer al juez de que el delito había ocurrido realmente. Jucilene se sintió aliviada por esta decisión judicial, sabiendo que se había hecho justicia. Mientras tanto, Marcio pagaba el precio de sus acciones. Condenado a 8 años de prisión, se enfrentaba a la dura realidad de las consecuencias de sus crímenes. La vida que conocía había sido destruida en un instante, y ahora tendría que enfrentar las dificultades de la cárcel y el peso de la culpa. Samantha, por su parte, se encontraba en una situación aún más complicada. Embarazada de Marcio, se sentía sola y desamparada. Y finalmente, Jucilene decidió comenzar de nuevo su vida junto a su hijo Jorge, encontrando la paz que tanto tiempo había deseado. Deja aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta historia y de la actitud de Jorge, un niño de apenas 11 años que logró ayudar a poner a su padre tras las rejas. Asegúrate también de estar suscrito al canal para no perderte los próximos vídeos.